negocian una desmovilización con el gobierno de Colombia. Yo llegué al Congreso de la República, quiero entrar a la Comisión de Paz porque yo voy a promover, voy a lograr que haya un acercamiento entre la Organización Armada y Legal Autodefensa y entre el Gobierno Nacional. El presidente Álvaro Uribe designa a Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz, como negociador por el gobierno. Se inauguran los diálogos de Ralito en la pequeña población de Córdoba, Fortín de las AUC. 925 miembros de las históricas autodefensas de Córdoba dejan hoy las armas. Quien logra unificar el proyecto paramilitar en un bloque sólido, incluso con clara opción de incidir por la vía institucional y democrática en el país, es Ralito. Hoy venimos 30 congresistas a conversar con ustedes, conocerlo, con toda la sinceridad. ¿Cuál es el pensamiento que tienen ustedes con respecto al gobierno? En Ralito es donde se unifican, y se unifican alrededor de los grandes capos del paramilitarismo. Los capos del narcotráfico que han comprado franquicias paramilitares son ahora miembros del Estado Mayor Negociador. Carlos Castaño era uno de los que decía que primero se tenía que llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, como prediciendo una futura y posible extradición de todos los jefes paras. Si hay sensatez por parte del gobierno norteamericano y el gobierno colombiano, y si los narcos todos quieren irse en el desfile hacia Norteamérica a rendir cuentas, que lo reciban allá. Todos los que se volcaran al narcotráfico iban a ser pedidos por Estados Unidos. Y todos los demás que no se hubieran sumado al narcotráfico a la Corte Penal Internacional. Entonces no había salida para la autodefensa. En Ralito, Castaño pone a prueba las lealtades de los comandantes de los distintos bloques paramilitares. Él sentía que había un grupo de comandantes que siempre fue muy fiel a él, ¿no es cierto? Doble Cero era uno de ellos, pero había otros también. A los otros no es que no los viera como autodefensas, pero los veía como que estaban demasiado presionados por quienes ponían el dinero. Efectivamente, uno percibía en ellos una gran desconfianza. O sea, no todos tenían claro la decisión de desmovilizarse. Y creo que no todos querían. Porque lo cierto es que hoy entregamos las armas, pero el pensamiento y las ideas no se desmovilizarán jamás. A medida que avanzan las negociaciones, la tensión entre Carlos Castaño y los comandantes influenciados por el narcotráfico aumentan. Carlos hace un intento por sacarlos del proceso con el gobierno. Carlos Castaño no compartió que se dieran unas negociaciones donde estuvieran algunos paramilitares. Castaño dijo, si vamos a negociar, negociamos, pero sin esa gente. A los problemas con la organización se suma el nacimiento de su hija con un desorden genético conocido como el cri du chat o maullido de gato. Él ya no quería hablar del proceso, estaba totalmente dedicado a investigar en internet, me llegaron a mí algunas cosas y yo lo ayudaba a buscar genetistas en el mundo por internet, a ver ese cri du chat que era. Con Carlos Castaño debilitado, los comandantes que responden a los intereses del narcotráfico se reúnen con Doble Cero, que se niega a entrar en una negociación. Cuando le proponen a Doble Cero que se movilice, que ellos habían hablado ya con todos los comandantes y que habían llegado a la conclusión de que iban a negociar con el Estado. Desde el primer momento que le dijeron eso, él siempre respondió que no. Él dijo que él, mientras existiera la guerrilla, él peleaba. Yo no me voy a desmovilizar porque es que ellos lo que quieren es legalizar sus arcas. Ante la negativa de Doble Cero, el Estado Mayor de las AUC decide exterminar al bloque Metro que él comanda. En cabeza de la operación está Don Berna, antiguo aliado de Carlos y Fidel en Los Pepes. En estos momentos las AUC están lanzando una ofensiva final. Pareciera que algún plazo se les está acabando. Pareciera que tuvieran el tiempo contado. Se hablaban por radio y le decían al comandante militar de Doble Cero, señor, yo estoy aquí al frente, a mí me da mucha berraquera esto, pero yo estoy recibiendo órdenes. Eran los mismos amigos que estaban matando y se hablaban pues por el radio y se pedían permiso para recoger los muertos que quedaban porque la matazón fue impresionante. Don Berna y otros jefes paramilitares le cierran además las puertas a Carlos dentro de la negociación. Nosotros entramos en la negociación si Carlos Castaño sale. Y efectivamente salió y se conformó el Estado Mayor Negociador y ahí no estaba Carlos Castaño. Desesperado, Carlos le escribe a su hermano para que las AUC no pierdan el norte en su lucha contra la guerrilla. Los narcotraficantes envían un cargamento con droga marcado con el nombre de Vicente Castaño y hacen que éste caiga ante las autoridades para inculparlo por narcotráfico.
Ahora lo tienen de su lado. Vicente le da la espalda a Carlos. Rodrigo Doblecero es derrotado y huye a Panamá. Carlos Castaño se recluye en el Urabá, pero los dos amigos mantienen comunicación. Rodrigo Doblecero logra tener un infiltrado que estaba al pie de Vicente Castaño, que era el jefe de seguridad. Entonces, la idea que tenían ellos era, cuando hicieran una reunión entre Vicente, Don Berna y los que estuvieran de más, eran ganancia, los asesinara. El atentado planeado por Carlos y por Doblecero prende las alarmas de Vicente. Don Berna y el resto de los jefes paramilitares se reúnen y toman una decisión radical con respecto a Carlos Castaño. De esos mismos narcotraficantes que habían visto en él una palanca de negociación con el Estado, descubren que él, en su proceso de ruptura, está tan dispuesto a renunciar radicalmente a los narcotraficantes y al narcotráfico que deciden asesinarlo. Posiblemente desconociendo su suerte, Carlos continúa enfrentando a los narcos que se han tomado las AUC. Fue por eso que envió un comunicado, yo mismo lo leí allá en la mesa de negociación, donde él en unos puntos pues decía que por favor ninguno que tuviera vínculos con el narcotráfico directamente participara del proceso. El hecho es que después de leer ese comunicado, al día siguiente, Carlos Castaño fue asesinado. A sus 38 años, Carlos muere asesinado. Es que uno no se acostumbra a ver morir. No en un combate con la guerrilla de las FARC. Y si ocasionalmente fui su comandante guerrillero, seguramente lo vamos de baja. Ni a manos de sus enemigos. Mi papel era hacerles saber a los narcotraficantes que más temprano que tarde la lucha de la autodefensa tendrá que llegar al narcotráfico. Como Caín y Abel, es su hermano Vicente quien está detrás de su fin. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, controlan gran parte del Congreso de Colombia. Su líder natural, Carlos Castaño, ha sido asesinado por su propio hermano, y capos del narcotráfico se hacen pasar por comandantes paramilitares para negociar con el gobierno. Yo mismo lancé un pronunciamiento muy serio, porque yo no sabía quién lo había matado. Me parecía muy sospechoso que después de un comunicado de esta naturaleza, él hubiese sido asesinado. El proceso entra en crisis, pero Rocío Arias y otros políticos cercanos a las AUC le plantean una propuesta al comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Dijimos, esa es la propuesta, vamos a hablar con el comisionado de paz y vamos a proponerle al gobierno la importancia de que los jefes paras le den la cara al país. Finalmente se logró convencer a todos los jefes, la mayoría dijeron, vamos al Congreso de la República. El 31 de julio de 2004, Salvatore Mancuso asiste al Congreso de Colombia en compañía de otros jefes paramilitares. Piden penas no mayores de 8 años en cárceles agrícolas y se comprometen a reparar a las víctimas que afectaron. Es claro que los que actuamos en legítima defensa al servicio de la patria debemos tener un trato justo. El proceso avanza a regañadientes. Hubo momentos en que Salvatore Mancuso se levantó de la mesa, golpeándola. Hubo un momento en que a las 8 de la noche yo tuve que intervenir porque la decisión en labios de Ernesto Báez es que ellos se volvían al monte. En junio de 2005, Vicente Castaño da su primera entrevista. Después de soportar además silenciosamente la desaparición de los seres queridos, fui llamado por clamor familiar para tomar las riendas de unas autodefensas que tenían que ser reconstruidas. Además de reconocer su papel en la expansión de las AUC, afirma no haber matado a su hermano Carlos. Para él, su hermano menor está desaparecido. Vicente siempre fue un hombre extremadamente callado, un hombre supremamente inteligente. Él era un hombre muy comprometido con la negociación, era un hombre muy comprometido, pero un hombre con muchas dudas. Los restos de Carlos Castaño son encontrados en Valencia, Córdoba, cerca de una finca de su propiedad. Dijeron que habían encontrado unos restos y que todo parecía indicar que eran restos de Carlos. El corazón me dijo que sí, o sea, no sé. Así fue que me enteré. Vicente se desmoviliza oficialmente el mismo mes de septiembre, pero cuando el gobierno decide trasladar a 59 jefes paramilitares a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, cerca a Medellín, el último de los Castaño vuelve a la ilegalidad. Vicente decidió no entregarse. Me imagino que los jefes paras que se entregaron en Itagüí dijeron, bueno,
Este señor va a empezar a reorganizar una serie de fuerzas que están todavía, que no se desmovilizaron en las regiones, va a adquirir un poder impresionante y nos va a quitar toda base de negociación. Y me imagino que hicieron un pacto, decidieron asesinarlo. Vicente es el tercero de los Castaño que desaparece. Meses más tarde, uno de sus lugartenientes reconoce haber matado a Carlos por orden de Vicente. La revista Semana, apoyada en documentos secretos de jefes paramilitares, destapa el verdadero alcance de la parapolítica. Colombia observa aterrada cómo las autodefensas lograron tomarse el Estado. Decenas de políticos que pactaron con las AUC deben renunciar al Congreso y en muchos casos son encarcelados. Rocío Arias es una de las primeras. Yo empeñé mi vida, no cometí ningún ilícito, por el contrario, acerqué y hice posible que más de 40.000 hombres que portaban armas, que asesinaban, que delinquían, que se habían tomado una región, que habían creado un paraestado dentro de un estado permisivo, se desarmaran. Algunas multinacionales bananeras reconocen los aportes que hicieron a los grupos paramilitares, pero su castigo en nada contribuye a reparar el daño causado. Hicieron un acuerdo con la justicia norteamericana como si fuera un error administrativo, que se equivocaron y le dieron dinero a una organización ilegal, porque es que aquí hay más de 8.000 muertos en la región de Urabá, 8.000 víctimas que murieron con la financiación de lo que esas empresas hicieron. En mayo de 2008, el gobierno de Uribe extradita 14 comandantes paramilitares para ser juzgados por narcotráfico en Estados Unidos. Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la ley de justicia y paz. Otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega. Con los comandantes se va la verdad sobre sus crímenes. El país tiene que conocer toda la verdad para poder salir de eso. Y toda la verdad supone quiénes financiaron el paramilitarismo, quiénes desde la fuerza pública fueron sus cómplices. Fidel, Carlos y Vicente Castaño caen víctimas de la guerra que promovieron con tanta convicción. El deseo de venganza que cultivaron contra los asesinos de su padre los llevó a excederse en crueldad y sevicia. La droga que los hizo poderosos se encargó también de acabarlos. Cuando un hermano mata a otro hermano, es poca la esperanza que se puede tener. La historia de los hermanos Castaño es un espejo aterrador de la historia de Colombia. Militar en un bloque sólido, incluso con clara opción de incidir por la vía institucional y democrática en el país. Es Ralito. Hoy venimos 30 congresistas a conversar con ustedes, conocerlo, con toda la sinceridad, cuál es el pensamiento que tienen ustedes con respecto al gobierno. En Ralito. A Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz, como negociador por el gobierno, se inauguran los diálogos de Ralito en la pequeña población de Córdoba, Fortín de las AUC. 925 miembros de las históricas autodefensas de Córdoba dejan hoy las armas. Quien logra unificar el proyecto se unifican, y se unifican alrededor de los grandes capos del paramilitarismo. Los capos del narcotráfico que han comprado franquicias paramilitares son ahora miembros del Estado Mayor Negociador. Carlos Castaño era uno de los que decía que primero se tenía que llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, como prediciendo una futura y posible extradición de todos los jefes paras. Si hay sensatez por parte del gobierno norteamericano y el gobierno colombiano, y si los narcos todos quieren irse en el desfile hacia Norteamérica a rendir cuentas, que lo reciban allá. Todos los que se volcaran al narcotráfico iban a ser pedidos por Estados Unidos.
negocian una desmovilización con el gobierno de Colombia. Yo llegué al Congreso de la República, quiero entrar a la Comisión de Paz porque yo voy a promover, voy a lograr que haya un acercamiento entre la Organización Armada y Legal Autodefensa y entre el Gobierno Nacional. El presidente Álvaro Uribe designa